Mis hermanos de clase de la Florida, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Les saludo en esta hora en el amor del Señor, a nombre de nuestro hermano predicador, nuestro hermano Sergio Maturana Godoy, así también mi hermano Samuel Pailahue, mi hermano Jaime Obrequi, de quien les habla, esperando en el Señor que cada uno de ustedes se encuentre bien con la ayuda del Señor. Como siempre doy gracias al Señor porque Él me toma en cuenta para poder llevar a sus vidas la palabra del Señor. Así que le invito a que pasemos a orar para que el Señor en esta hora nos dé la gracia, nos revista de gracia y nos ponga en comunión, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, para que a través de su palabra podamos ser limpios, ya que así lo dice su palabra. Le invito a que oremos al Señor. Padre Santo, Padre bueno, lleno de amor y de misericordia, te damos gracias, Señor, porque en esta hora nos permite, Señor, por la fe, reunirnos delante de tu presencia, para pedirte, Señor, que en esta hora preparen nuestro corazón para recibir tu palabra. Te ruego que tú me revistas de gracia y sabiduría en lo alto, Señor. Por misericordia, abre mi entendimiento y el de mis hermanos, y que en esta hora podamos comprender qué tienes tú para nuestra vida, Señor. Sabemos que siempre es bendición. Te pedimos que por misericordia nos prepares, Señor, con gracia, Señor, y con contentamiento, con gozo para recibir tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos una en un solo espíritu, que seamos uno solo delante de tu presencia. Por misericordia, te rogamos tu favor y bondad, en el bendito nombre y por los méritos de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, mis hermanos, le invito a buscar la palabra del Señor en esta hora, en el libro del profeta Isaías, Isaías capítulo 6. El profeta Isaías capítulo 6. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Que el Señor confirme la lectura de su palabra en nuestros corazones. Y le pido al que me revista de gracia, ¿cierto?, para poder entregar a usted el mensaje que el Señor tiene en esta hora para nuestra vida. El capítulo que hemos leído, capítulo 6 del profeta Isaías, lleva por título Visión y llamamiento de Isaías. Si no me equivoco, esta es la única visión que tuvo Isaías. Y cuando habla de llamamiento, no es que Isaías no conociera al Señor o que Isaías no creyera en Dios. Todo lo contrario, Isaías ya era un hombre temeroso, hijo de Amós, no al profeta, ¿cierto? Pertenecía al pueblo del Señor. Pero este llamamiento fue a través de esta visión en donde el profeta Isaías nos relata, ¿cierto?, y nos dice en los primeros versículos que en esta visión él pudo ver a Jehová de los ejércitos, a Dios Todopoderoso. Pero tenemos que aclarar una cosa aquí, porque muchos pueden pensar: pero si la palabra del Señor dice que nadie puede ver a Dios porque puede morir, o sea, de cierto moriría. Pero aquí el profeta Isaías declara que él vio al Señor sentado, pero él no declara que vio el rostro del Señor.
para que lo tengamos en cuenta, que no se tergiversen las cosas, ¿cierto? Y es más adelante cuando él empieza, ¿cierto?, a declarar sobre los serafines que servían a Dios Todopoderoso, él va detallando y dice que tenían 6 alas y con 2 cubrían su rostro, porque ni siquiera los serafines pueden ver a Dios Todopoderoso. Por eso le digo, para que no se tergiverse, él vio a Jehová, pero no vio su rostro. Por eso él va relatando lo que vio. Vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Vio sus faldas que llenaban el templo, ¿cierto? Eso es lo que él vio. Pero ya con eso a él le bastaba caer en un temor delante de Jehová. Por eso él dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Isaías, él se consideraba inmundo delante de la presencia del Señor, siendo que el Señor lo había llevado en esta visión porque necesitaba encomendarle una labor importante a Isaías. Pero fue menester del Padre que hicieran este llamamiento. Pero este llamamiento no fue como llamar a cualquier persona, porque hubo una preparación para que el profeta Isaías pudiera salir a hacer la voluntad del Señor. Si vamos viendo lo que hemos leído, ¿cierto? Dice que uno de los serafines tomó un carbón encendido del trono del Señor y lo llevó y tocó los labios de Isaías y le dijo que con eso él quedaba limpio, ¿cierto? Dice el versículo 7: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando el Señor llamó a Isaías, ¿cierto?, él lo preparó, él lo limpió, él permitió que Isaías en esta revelación pudiera ver algo de lo que era el Padre, porque necesitaba que el profeta Isaías fuera lleno de la gracia del Señor y lleno de fe. Por lo tanto, el Señor así también, cuando a nosotros nos llama al Evangelio, nos prepara. Él nos limpia para poder pregonar su Evangelio. Cuando el Señor aquí nos muestra que llamó a Isaías, lo necesitaba para que él llevara el mensaje del Evangelio, pero a un pueblo totalmente rebelde, a un pueblo totalmente indolente, alejado del temor del Señor. Por eso era necesario que Dios preparara a Isaías, santificando la vida de él. Mis hermanos, estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde el mundo se ha vuelto indolente, y no solo el mundo, sino también los hijos del Señor. Cuando empezó esta pandemia, uno veía por la televisión, por redes sociales, cómo buscaban la presencia del Señor, cómo alababan el nombre del Señor, cómo se pregonaba el Evangelio. Pero ya transcurrido un tiempo, ya el mundo se ha endurecido. Ya no ponen la esperanza en Dios. Ya no creen en Dios. Podemos ver cómo la sociedad hoy en día sale a la calle, no tiene temor de nada, no le tiene miedo a nada. Y eso ha sido porque el pregón del Evangelio ya no ha sido elevado como era antes. Cesaron las predicaciones a la calle, se cerraron los templos y el pregón del Evangelio ha sido opacado. Pero hoy día el Señor, a través de esta palabra, nos quiere traer a pensar de que va a llegar el momento en que vamos a poder regresar nuevamente a pregonar el Evangelio. Pero no va a ser un trabajo fácil. No va a ser un trabajo, a lo mejor en la condición que estaba acostumbrado antes, que el mundo escuchaba la palabra del Señor. Después que pase esto, vamos a tener que llevar la palabra del Señor a un mundo indolente, donde inclusive, y es más, culpan al Señor de todo lo que ha ocurrido. Yo sé que usted más de alguna vez tiene que haber escuchado: ¿y dónde está Dios? ¿Por qué la gente sufre? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué los niños mueren?
¿Y dónde está Dios si Él no es tan bueno, no es tan lleno de amor? ¿Dónde está Dios? Pero resulta, mis hermanos, que hace un tiempo lo veíamos y lo conversábamos. Dios está en el lugar donde el mundo lo dejó, en el olvido, en el rechazo, en el desprecio. Y ahora, como se ven afligidos, quieren la cobertura del Señor. Quieren el beneficio de Dios. Pero a Él como tal, como Dios, le menosprecian. Porque lo único que quieren es que Dios actúe en favor de ellos, ¿cierto? Y puede erradicar esta pandemia. ¿Y el mundo qué va a hacer cuando se acabe esta pandemia? ¿No van a ir a agradecerle al Señor? ¿No van a ir a la iglesia a dar gracias porque el Señor lo libró? Téngalo por seguro que lo primero que va a hacer el mundo va a empezar a hacer fiesta y a celebrar porque están vivos, porque pasaron la pandemia. Pero lo que menos se le va a pasar en la mente es agradecerle al Señor. A ese mundo vamos a tener que llevar el Evangelio. A ese mundo vamos a tener que llevar las buenas nuevas de salvación. A ese mundo vamos a tener que mostrarle de que Dios es verdadero. Pero para eso, mis hermanos, tenemos que preparar nuestra vida como Jehová Dios preparó a Isaías. Y primero que nada le santificó. Nosotros tenemos que buscar la santificación en el Señor, los que aún, gracias al Señor, podemos perseverar en la fe. Para los que Cristo aún no ha muerto. Para los que por sobre todas las cosas están mirando en el Señor y esperan en el Señor, para ese remanente fiel. Es esta palabra. Mis hermanos, tenemos que prepararnos para lo que nos queda por venir. Aquí el Señor llamó a Isaías y tenía que encomendarle una labor, ¿cierto? Tenía que encomendarle una labor. Por eso más adelante en los versículos que leíamos, dice que después que Isaías fue santificado, ¿cierto? Que después que el ángel tocó sus labios con este carbón ardiente y le dijo: tu culpa fue quitada y tu pecado fue limpio. Después dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Porque había una labor que hacer. Pero en la palabra del Señor, ¿cierto? Nos dice en una parte, cuando Lázaro estaba en el cielo, ¿cierto? El rico estaba en el infierno y el que estaba, el pobre, fue al cielo. El rico pedía que mandaran ángeles para que vinieran a predicar el Evangelio. Mas se le respondió que si no escuchan y no creen a los hombres, menos van a creer a los ángeles, porque son visión espiritual. Por eso aquí el Señor tenía que tomarse de Isaías un hombre para que trajera el pregón del Evangelio, como decíamos, a un mundo indolente, a un mundo indiferente. Por eso el Señor dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Quiero hacer un paréntesis en esto para que nos demos cuenta de que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como al principio Él dijo: haremos al hombre a su imagen y semejanza, aquí lo está ratificando, ¿cierto? Porque dice en el versículo 8, dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Dijo el Padre. ¿Y quién irá por nosotros? Por la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías, respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Envíame a mí. En el libro de Segunda de Timoteo dice que el Señor a nosotros nos depositó espíritu de valentía. Mis hermanos, es necesario que ese espíritu de valentía more en nosotros en esta hora. Porque el Señor está preparando y Él quiere preguntar: ¿quién irá por nosotros a pregonar el Evangelio? ¿Quién irá por nosotros a llevar este mensaje de la venida del Señor? ¿Quién irá aún a pregonar de que Cristo sana, salva y perdona?
¿Quién irá a dar testimonio del Evangelio de Cristo? Porque vuelvo a repetir, no va a ser fácil. No va a ser fácil. La gente va a rechazar el Evangelio. Van a oír, como dice más adelante, dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Ellos van a escuchar la palabra del Señor, pero la van a desechar. Van a ver los milagros del Señor, pero no los van a comprender, no los van a aceptar. Si antes era difícil, en este tiempo va a ser peor. Porque antes, cuando el Señor cambiaba un hombre y lo transformaba, ¿cierto? ¿Cuántas experiencias, cuántos testimonios no ha habido de hombres que eran alcohólicos, que golpeaban a sus esposas, maltrataban a sus hijos? Y cuando el Señor llegaba a la vida de ese hombre y lo transformaba, el comentario de la gente le decía, chuta, ahora la hiciste peor, ahora soy canuto. ¿Por qué? Porque ellos no comprenden el cambio que hace Cristo en el hombre. Por eso es necesario hombres valientes, que a lo mejor van a ser incomprendidos, que no van a ser aceptados, van a ser rechazados. Pero estos hombres y mujeres tienen que seguir llevando la palabra del Evangelio. Tienen que seguir anunciando la venida de Cristo. Tienen que seguir anunciando la vida eterna. Tienen que seguir anunciando que hay otra vida después de esta, que hay un cielo nuevo, que hay una tierra nueva, que Dios es real, que Dios es verdadero. Y aunque sean rechazados, y aunque sean apartados, y aunque sean menospreciados, tienen que seguir pregonando el Evangelio. Cuando usted empieza a leer el profeta Isaías en sí, todos sus capítulos, ¿cierto? Empieza a llevar mensajes a diferentes lugares y empieza a llamar al pueblo al arrepentimiento. Pero el pueblo aún seguía en su dureza. Por eso hoy día el Señor quiere preguntar, ¿quién irá por nosotros a pregonar el Evangelio? ¿Podremos usted y yo decir, heme aquí, envíame a mí, Señor? ¿Podremos disponernos en las manos del Señor? ¿Podremos entregarnos en las manos del Señor para que Él nos santifique y saque todo eso que a lo mejor nos agrada a nosotros, pero empaña la gloria del Señor? ¿Nos podremos disponer en las manos del Señor? En esta hora el Señor anda buscando obreros, anda buscando hombres y mujeres con valentía que se dispongan a pregonar el Evangelio. Les vuelvo a repetir, va a ser una sociedad totalmente diferente. Ya lo que conocíamos ya no va a existir prácticamente. Por eso va a ser necesario ser valientes nuevamente para pregonar el Evangelio. Como al principio, cuando llegaron los primeros cristianos, ¿cierto?, a nuestro país y los perseguían y los encarcelaban. Y los humillaban y los apartaban. Yo, aunque, no soy de tan avanzada edad, pero alcancé a vivir cuando aún se nos trataba de canutos en los colegios. Se nos dejaban de lado por ser fome. Pero aún así pregonábamos el Evangelio en las calles. Aunque nos apuntaban con el dedo solo por el hecho de ser cristianos. Aunque las familias nos rechazaban por ser hijos del Señor. Pero aún así seguíamos hablando, pregonando y predicando de que Cristo es amor, de que Él es la buena nueva de salvación, que en Cristo hay perdón. Mis hermanos, hoy día el Señor busca hombres y mujeres valientes que puedan disponerse en las manos del Señor y podamos decir confiadamente, heme aquí, envíame a mí, Señor. Y cuando usted se disponga en las manos del Señor, Él va a hacer la obra de usted, santificando su vida. Mis hermanos, no es bueno marcar el paso en el Evangelio. No es bueno, como dicen por ahí, pasar por este mundo sin pena ni gloria. Puede que en este mundo pase amargura, pase tristezas, pase pruebas, pase enfermedades y un sinfín de cosas.
Pero recuerde siempre que la promesa que el Señor le hizo no fue en esta tierra, no fue en este mundo, ni fue en esta vida, para esta vida, sino que fue para la vida venidera. Cielo nuevo, tierra nueva, gozo eterno, vida eterna, gloria eterna. Esa es la promesa del Señor. Por lo tanto, hoy día le insto en el nombre del Señor a entregar su vida al Señor. Ya no quiere agradar al mundo, porque dice la palabra del Señor que toda amistad con el mundo es enemistad con el Señor. Como le decía, puede que si en esta hora usted en oración le diga: Señor, prepárame y envíame a mí, yo iré, Señor. Puede que desde ese día empiece a ser menospreciado por su familia, por sus hijos, por su esposa. Por eso se trata de valentía en esta hora. Se trata de disponerse en las manos del Señor. A Jesucristo mismo lo despreciaron. ¿Qué más podrían hacer con nosotros? Pero téngalo por seguro que si usted se dispone en las manos del Señor para seguir pregonando el Evangelio, para seguir anunciando las buenas nuevas de salvación, el Señor va a estar con usted en todo momento. Él le va a dar la gracia, Él le va a dar la sabiduría, Él le va a dar la templanza, Él lo va a sostener, Él lo va a sustentar. Él le va a llenar de gozo, de esperanza, de fe, de gracia. Va a abrir su entendimiento, va a poder pregonar la palabra con sabiduría del Señor. Que el Señor nos ayude para que podamos disponerse en sus manos nuestra vida. Como le decía, la sociedad en el mundo cambió. En todo el mundo, el hombre, su mentalidad, su forma de pensar cambió. Y ya no buscan al Señor. Ya no le interesa escuchar la palabra del Señor. Si ocurre en el pueblo del Señor, ¿cuánto va en el mundo? Porque tristemente uno se da cuenta por estas redes sociales, ¿cierto? ¿Cuántos hermanos escuchan la palabra? Y realmente es muy poco el que busca escuchar la palabra del Señor. Y cuando no nos alimentamos, mis hermanos, empezamos a debilitarnos. Cuando no escuchamos la palabra del Señor, empezamos a ensuciarnos, porque la palabra del Señor dice que cuando escuchamos su palabra, ya por escucharla somos limpios. Por eso es necesario leerla y escucharla a diario para seguir siendo limpios. Pero si no la escuchamos, si no la leemos, si la rechazamos, nos vamos debilitando espiritualmente. Que el Señor tenga misericordia y que esta palabra haga vida en nuestros corazones y podamos disponernos y podamos decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Que estemos dispuestos a seguir pregonando el Evangelio y que este espíritu de valentía que Él depositó en nosotros sea realidad. Que no tengamos temor de pregonar el Evangelio, sino que seamos valientes. Y que el Señor no tenga que estar preguntando, ¿cierto?, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Sino que Él sepa en nuestro corazón y diga: Juan quiere ir, Flor quiere ir, Luis quiere ir, Manuel quiere ir. No necesito preguntar por qué ellos están dispuestos para ir a pregonar el Evangelio. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Que esta palabra traiga valentía en nuestro corazón. Y que el Señor nos ayude con gracia, con sabiduría. Que podamos seguir buscando su presencia, creyendo en su poder, creyendo en su divinidad. Que no decaiga nuestra fe, que no decaiga nuestra fuerza, que no decaiga nuestra fortaleza. Que podamos ser un remanente fiel para la obra del Señor. Yo le doy gracias al Señor en esta hora por la palabra que Él me ha dado y tomo mi parte. Y de ahora en adelante, con la ayuda del Señor, disponerme en las manos de Él. A veces decaen las fuerzas, hermano, y es verdad. Si somos seres humanos, decaen la fuerza. La palabra del Señor nos muestra cuando Elías decayó y ya no quería vivir porque pensaba que era el único que seguía pregonando el Evangelio. Mas el Señor le mandó alimento, le mandó agua y le llenó de fuerza. Y el ángel le dijo: sigue adelante.
porque hay un remanente fiel que no ha doblado la rodilla, ¿cierto?, a dioses ajenos, sino que han seguido creyendo. Usted también en esta hora fortalezcase en el Señor, renueve sus fuerzas y con el corazón en esta hora dígale: Señor, cuando se acabe todo esto, prepárame con gracia y envíame a mí, Señor, a pregonar tu evangelio. Yo quiero seguir alabándote. Yo quiero seguir contando de tu grandeza. Yo quiero seguir contando de tu amor. Yo quiero seguir hablando de tu venida, Señor. Yo quiero seguir llamando a pecadores al arrepentimiento. Por misericordia, ayúdame. Que el Señor guarde esta palabra en nuestros corazones, ¿cierto? Y para que la pueda entender un poco más, hay una alabanza que dice: cuando el trozo de carbón ardiente, ¿cierto?, al profeta fiel purificó. Al oír la voz que le llamaba, cuando él llamó que Cristo le llamaba, le dijo: mándame, Señor. Así le respondió el profeta. Cante esa alabanza en su hogar y va a comprender lo que Isaías sintió. Y usted también va a decirle: Señor, envíame a mí. Que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones. Para mi Dios sea la honra, la gloria, desde ahora y para siempre. Y que de mi vida Él siga teniendo misericordia. Ahora le invito a que oremos, a darle gracias al Señor por esta palabra. Y también a pedirle que Él confirme todo lo que hemos hecho. Padre Santo, Padre bueno, lleno de amor y de misericordia, gracias te damos en esta hora, Señor, por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, el llamamiento que le hiciste a Isaías. Y él estuvo dispuesto para seguir pregonando tu evangelio. Gracias, Señor, porque también nos demuestra que tú le preparaste, que no lo enviaste solo, sino que tú lo preparaste con gracia, con sabiduría. Santificaste su vida, Señor, y tu presencia fue con él. En esta hora ayúdanos, Señor, para también disponernos en tus manos, para que, Señor, tú no tengas que preguntar, sino que nosotros de corazón podamos decirte: envíame a mí, Señor. Prepara nuestros corazones, que aflore ese espíritu de valentía, Señor. El mundo cambió, el mundo fue transformado, se ha vuelto más indolente, más indiferente, Señor, a tu palabra. Te pedimos que por misericordia nos ayudes para seguir, Señor, pregonando tu evangelio hasta el día de tu venida. Padre amado, permite que esta palabra se haga vida en nuestros corazones y sea de aliento para poder seguir adelante, creyendo en ti y esperándote a ti, Señor. Te rogamos que confirme este servicio. Ten misericordia, Señor, de algún hermano, si puede estar enfermito, visítalo en esta hora y obra sanidad en él. Te imploramos tu favor y bondad y te entregamos aquí este servicio en el bendito nombre de tu amado Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, mis hermanos.